Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo os voy a informar de cuánto cuesta un Rafale, cuál es el precio real del Rafale en todo el espectro, ¿de acuerdo? No solamente el precio de adquisición, sino también el precio de hora de vuelo y de sus sistemas, equipo y armamento. Y asimismo, os voy a contar también cuál es la capacidad de Dassault de producir Rafales, cuántos Rafales puede producir y puede entregar Dassault, para que tengáis un aspecto y un conocimiento global sobre este caza bombardero, desde la parte industrial hasta la parte de los costos. ¿Por dónde queréis que empecemos? Empezamos, por ejemplo, no sé, por la capacidad de fabricación. Pues venga, vamos con ello. Vamos a empezar con la capacidad de fabricación del Rafale. ¿Cuántos Rafale puede fabricar Francia y por lo tanto entregar? Aquí tenéis que tener presente una cosa muy clara. Una parte importante de los cazas que está, digamos, entregando Francia, una parte importante de los aviones que vende Francia, de los pedidos de Rafale, incluye Rafales que están en servicio en la Fuerza Aérea Francesa, ¿de acuerdo? Rafales que tienen pocas horas de vuelo, que llevan poco tiempo en servicio y que ayuda a complementar y por lo tanto a abaratar esos pedidos. Es algo que tenéis que tener presente. Por lo tanto, aquí nos vamos a referir única y exclusivamente a los aviones nuevos. Para que os hagáis una idea, Francia necesita mínimo, Francia en este caso Dassault, que la empresa mínimo necesita producir 11 Rafales al año. 11 Rafales al año. Si no es capaz de exportar 11 Rafales al año, tiene que cerrar la línea de montaje del Rafale. Es el número mínimo de aviones necesarios. Tenéis que tener presente que cuando se monta una línea de exportación se hace en base a unos mínimos, a unos requerimientos mínimos para mantener esa línea de producción abierta. En este aspecto, en el caso de Dassault, son 11. Además, aumentar el número de unidades de producción de un avión no es nada sencillo. No es nada sencillo porque esto no es, bueno, contrata más gente y ya está. Fabricar un avión es algo extremadamente complicado, es algo que requiere un amplísimo conocimiento. No coges a un técnico que esté allí fabricando y montando los aviones de la noche a la mañana y lo pones en una línea de producción. Se necesita muchísima formación, años, señores, años de formación, de capacitación y por lo tanto no es absolutamente nada sencillo coger y ser capaz de aumentar no ya la capacidad de fabricación con otra línea de producción de Rafale, sino directamente sobre la misma línea. La capacidad máxima, la máxima a la que puede llegar Dassault de producción mensual de Rafales es de 3 Rafales por mes. Es la máxima, lo cual haría un total de 36 aviones anuales, ¿de acuerdo? Esta es la máxima. ¿Sabéis, por ejemplo, cuántos aviones entregó Dassault en este ya 2024 que nos ha abandonado? Pues se entregó 21 aviones nuevos. Se entregaron más, es decir, se exportaron más, pero ya os he explicado que algunos de ellos vienen directamente del Ejército del Aire francés, con lo cual no cuentan porque esos aviones ya están fabricados. Entregó 21 aviones nuevos durante 2024. Con lo cual, aquí ya tenéis la primera parte de este vídeo. El mínimo que necesita Dassault para seguir vendiendo, exportando Eurofighter y no cerrar la línea de producción es de 11 anuales, lo mínimo. Lo máximo que puede llegar a fabricar son 3 al mes, es lo máximo que puede llegar a fabricar, 3 al mes, y durante 2024 Dassault entregó 21 Rafales nuevos, salidos de fábrica. Esos son los datos. Vamos con la siguiente parte. Costos del avión. ¿Cuánto vale un Rafale y cuánto cuesta mantener un Rafale? Bueno, muchos de ustedes habrán escuchado de que hay diversas versiones de Rafale. En realidad, versiones como está, no hay tantas. Esto de Rafale F3R, Rafale F4, esto es un poco engañoso. Porque cada país, a la hora de exportar el Rafale, digamos que le ha pedido bajo unas determinadas condiciones, bajo unas determinadas
características propias para ese país. Con lo cual es muchísimo más correcto hablar de la versión de exportación del Rafale para cada país que no de un determinado modelo de Rafale. Es bastante más correcto. Os pongo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tema de exportación con Grecia o tema de exportación con Egipto, cualquiera de estos países, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tema de exportación con Egipto. La versión real para Egipto tiene denominación propia. Es la versión EM. Esa es la versión de exportación para Egipto. Para la India es EH. Para Qatar es EQ. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que las versiones de exportación para cada país tienen unas características concretas que se han negociado y exportado con ese país, ¿de acuerdo? Con lo cual hablar de Rafale F3 o Rafale F4 no es lo más correcto porque están las versiones propias de la Fuerza Aérea Francesa, que es la versión C monoplaza y la B biplaza, y la Rafale M, que es la naval, la que va en los portaaviones. A partir de ahí el resto, cada país tiene su propia versión, que tampoco existen grandes diferencias respecto a demás, pero bueno, tienen sus propias versiones, ¿de acuerdo? ¿Cuánto cuesta el Rafale? Pues mira, me vais a permitir que os ponga un ejemplo para que os hagáis una idea. No podéis llevaros por un contrato que se haya negociado. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los contratos van incluidos múltiples cosas, como motores adicionales, formación de las tripulaciones y demás. Si queréis, os pongo un ejemplo muy sencillito para que seáis capaces de verlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando se vendió el Rafale a Qatar, se vendieron 24 Rafales. Esos 24 Rafales, en ese mismo pedido, ¿de acuerdo?, no solamente era la venta de 24 aviones, también estaba incluida, por ejemplo, armamento, estaba incluida la formación del personal técnico y de los pilotos. En total se formaron 36 pilotos y 100 técnicos en Francia. Como veis, era un contrato enormemente más amplio. ¿Sabéis cuánto fue el contrato? Pues el contrato fue de 7.000, se dijo en francés que serían 6.300, bueno, en francés digo yo, madre mía, en euros, perdón, 6.300 millones de euros, que más o menos serían, hombre, depende de cómo esté el cambio, pero sobre los 6.800, 7.000 millones de dólares, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Por 24 aviones, con todo lo que os he comentado. Obviamente esto hace un precio de 6.300 entre 24... 260 millones de euros aproximadamente, ¿de acuerdo? Por avión. Posteriormente se hizo otro pedido de 12 Rafales, por los cuales se pagaron 1.100 millones de euros. Es decir, que no llegaba ni a 100 millones la unidad, serían 92 o 93 millones más o menos la unidad. Claro, qué diferencia de un pedido a otro, ¿verdad? Como siempre os he explicado, tenéis que tener muy presente que se hace así en aviación. La inmensa mayoría de los contratos de aviación no solamente se habla del avión, sino una serie de componentes adicionales como el armamento, formación, adecuación de las bases, preparación de técnicos, formación de los pilotos, etcétera, etcétera, etcétera. Si os fijáis en el caso de Qatar, pues nos salía en unos 260 y pico millones en el primer pedido, y en el segundo pedido simplemente se nos quedaba en 92. ¿Por qué? Porque el segundo pedido se llevó a cabo una, digamos, actualización o ampliación del número de Rafales para la Fuerza Aérea Qatarí. Aquí se compró solamente el avión y, como habéis visto, no se pagaron ni 100 millones por avión. La diferencia es notable, claro, porque en uno solamente se pidió el avión y en el otro se pidió todo, muchísimo más, incluido el mantenimiento durante un determinado periodo de años que no se llegó a especificar, no se llegó a hacer público. El precio del Rafale, dependiendo la composición final del avión, dependiendo de cuáles sean los sistemas finales del avión, está en torno a los 100 millones. Con un tema de inflación y demás, y con una versión más o menos completa del Rafale,
podríamos decir que es bastante probable que te supere los 100 millones, ¿de acuerdo? Al final, 92 millones de euros, que fue el último pedido que se hizo con el de Qatar, pues son prácticamente 100 millones de dólares. Con lo cual, el precio realmente ya de un Rafale muy probablemente esté en torno a los 100 millones la unidad. Luego todo lo que quieras meter. ¿Os habéis preguntado, por ejemplo, cuánto vale el motor de un Rafale? Pues el motor de un Rafale vale aproximadamente algo más de 3 millones de euros. Tener presente que el Rafale es un avión bimotor. Entre los dos motores del Rafale, la motorización de un cazabombardero francés te cuesta unos 7 millones de euros. La motorización de un Rafale. Es decir, que si tú pides, por ejemplo, 10 Rafale y 12 motores, pues ya le estás metiendo a ese contrato unos 7 millones más, ¿de acuerdo? Cada radar del Rafale te cuesta en torno a algo más de 3 millones la unidad, ¿de acuerdo? 3 millones la unidad. Y seguramente haya un dato que todos os estéis preguntando ahora mismo, que es ¿cuánto vale la hora de vuelo del Rafale? ¿Cuánto me cuesta operar un Rafale? Bueno, pues mirad, señores, el costo por hora de vuelo de un avión, de cualquier avión, no va a ser el mismo dependiendo del país en el que estés. Tenéis que tener presente que el costo de hora de vuelo incluye muchísimos factores, como por ejemplo el pago de salarios. Si comparamos, por ejemplo, el costo de hora de vuelo de Qatar con el costo de hora de vuelo de Francia, ya que utilizo el ejemplo de Qatar, pero puedo poner cualquier otro ejemplo, pues va a haber factores que van a variar muchísimo. Por ejemplo, el tema de los pilotos. Un piloto catarí va a cobrar mucho más que un piloto francés, muchísimo más. Y diréis, claro, es que Qatar paga mejor. No, es que Qatar apenas tiene pilotos. Muchos son mercenarios. Y obviamente esos pilotos a sueldo del emir de Qatar van a cobrar mucho más que un piloto de ejército del aire francés. Pero, por ejemplo, va a tener un costo más reducido en otro aspecto, como es el combustible. El combustible de aviación en Qatar es infinitamente más bajo que el combustible de aviación en Francia, el precio, el coste. Con lo cual, si en Francia pongamos que el litro te puede salir a 3 euros, en Qatar no te va a salir ni siquiera a 1 euro. La hora de vuelo va a depender de muchos factores. Hay factores que te la pueden encarecer, como os he puesto el caso de los pilotos. Otros factores directamente te la van a abaratar muchísimo. El costo por hora de vuelo de un Rafale está más o menos en torno a unos 30.000 euros la hora de vuelo, más o menos, tirando por encima, ¿de acuerdo? Tirando por encima. Ya sabéis, depende de muchos factores, pero más o menos el precio de la hora de vuelo de Rafale, que es un poquito inferior al Eurofighter, está en torno a los 30.000 euros, que serían pues unos, dependiendo de cómo esté el cambio, 36, 38, ya depende de cómo se sitúe el cambio del euro frente al dólar. Ya sabéis que el euro es una moneda un poco más fuerte que el dólar. De hecho, siempre ha sido eso desde su aparición. Así es como estaría más o menos el costo de la hora de vuelo, por encima de los 30.000. Claro, va a depender de muchos factores. Si, por ejemplo, comparamos el precio de la hora de vuelo del Rafale de Perú con el de Francia, pues habrá aspectos de lo que sea más caro, aspectos en los que van a ser más baratos. Por ejemplo, el tema de los pilotos. Un piloto peruano va a cobrar menos que un piloto francés. En ese aspecto va a haber un ahorro. El precio de combustible, pues no sé cuál será el precio de combustible en Perú. Pero todo este aspecto hay que tenerlo muy claro para poder dar un precio final. Esto es lo que hay, señores. Esto es lo que hay. Y queda un último aspecto. ¿Cuánto cuestan las armas? Bueno, pues los Mica, por ejemplo, que son misiles bastante habituales para dogfight, el costo por unidad está por debajo del $500.000. El Meteor supera ligeramente el 1.000.000. También aquí, como siempre, hay que tener aspectos muy presentes, como es no solamente el número de misiles que vayas a adquirir, sino el mantenimiento de los mismos y demás. Pero para que os hagáis una idea, el precio de un Meteor pues va a estar por encima del 1.000.000 la unidad, mientras que el precio
del Mica va a situarse por debajo. Los misiles antibuque, los Exocet, bueno, hay diferentes versiones. La última versión ya supera los 2 millones la unidad. La última versión del Exocet supera los 2 millones la unidad. Y la última versión de los misiles de crucero, no ya de los lanzados de C-buques, sino directamente la versión aérea, pues también muy probablemente te acaben superando, dependiendo de la versión exacta que sea, el modelo exacto que sea, te acabe superando también los 2 millones la unidad. Pero mínimo, el último pedido de exportación estaba en 1,7, pues quitándole que un misil tampoco necesita un gran mantenimiento, le puedes dejar más o menos el precio en 1,5, 1,6 millones la unidad. Esto más o menos sería el precio del armamento principal de un Rafale, para que os hagáis una idea. Pues esto es lo que hay, señores. Haciendo un resumen rápido, se necesitan mínimo 11 para mantener la línea de producción abierta. Se tiene previsto un máximo de capacidad de producción de 3 Rafales al mes. Durante el 2024 Francia entregó 21 Rafales nuevos, entregó más, pero algunos de ellos venían por parte del Ejército del Aire francés. El precio de un Rafale, dependiendo de la versión concreta, porque cada país tiene su propia versión, no es algo así, por ejemplo, como el tema de Eurofighter, que va más por tranches. El Rafale realmente va por sistema que se exporta, pues está en torno a los 100 millones. De hecho, probablemente ya una versión, digamos, a la última te supere los 100 millones. 102, 105, pero probablemente te lo supere. Y la hora de vuelo, que ya sabéis que depende de diversos factores, no es unitaria, nunca va a ser lo mismo el precio de hora de vuelo, aunque haya poca diferencia, pero nunca va a ser lo mismo el precio de hora de vuelo, por ejemplo, entre Francia y España, por poner un ejemplo, pues imaginaros en otros países con los que puede haber diferencia notable, como es el tema de Qatar, por ejemplo, en el combustible, o como puede ser con el tema de Perú, por ejemplo, en el sueldo de los pilotos o de los mecánicos, del personal de mantenimiento. Está en torno a unos 30.000 euros, aproximadamente en torno a unos 30.000 euros. Ya sabéis que yo, obviamente, como soy de España, pues en los datos siempre tengo acceso a ello, y sobre todo cuando se trata de países de Europa, en euros. Pero el cambio con el euro y el dólar son bastante parecidos. Sí es cierto que el euro es un poquito más fuerte, entonces como mucho habría que multiplicarle por 1,1, nada más, nada más, simplemente multiplicarle como máximo por 1,1, que es más o menos como se ha estado moviendo el precio y la fluctuación del valor entre el euro y el dólar. Pues esto es lo que hay, señores, esto es lo que hay. Y en último lugar, si os habéis preguntado cuáles son los plazos de entrega, pues Francia está completando los pedidos entre 4 o 5 años, más o menos entre 4 o 5 años. Como veis, no tarda generalmente mucho en, digamos, completar el pedido. Acaba de completar el pedido de Grecia, el pedido de Qatar le completó en el 2021, si no me falla la memoria, teniendo presente que hizo la última ampliación en el 2018, de lo que hemos comentado, de esos 12 aviones por 1.100 millones. A Serbia, que realmente todavía no se ha firmado el contrato, aunque todo se da por hecho, no se ha firmado el contrato con Serbia. Está pues prácticamente todo hecho, pero firmado como tal no está. Tiene previsto entregarlo en 2029. Como veis, más o menos el periodo para completar las entregas de Francia es entre 4 o 5 años. Eso es lo que está tardando Francia en completar sus pedidos, 4 o 5 años. El de Grecia, por ejemplo, tener presente que venía con aviones ya fabricados, aviones que estaban en servicio en el Ejército del Aire francés. Ahora, el día 9 de este mes, de enero, se completó el último Rafale entregado a Grecia, se completó ya el pedido completo, con lo cual, pues más o menos los datos están ahí. Francia está tardando entre 4 o 5 años en completar el pedido total de Rafales. Tener, por ejemplo, presente que el caso de Croacia no sirve, porque lo de Croacia han sido todos de segunda mano, es decir, aviones que están en servicio en la Fuerza Aérea Francesa. Pero en este caso, que se ha tardado pues poco más, ni un año siquiera en entregárselo, en el resto, los pedidos con aviones nuevos, Francia está más o menos tardando unos 4 o 5 años en completar la entrega del pedido. Espero haberos aclarado muchas dudas, que conozcáis mejor los costos de este avión, los plazos de entrega de este avión, y así os podéis hacer una idea mucho más clara, mucho más global sobre este tipo de aspectos, que también son bastante interesantes y sobre todo
que pueden aclarar muchas cosas a la hora de tener presente lo que incluye un pedido, cómo se tramita un pedido, cuáles son los plazos, en este caso respecto al Rafale, y los costos del mismo. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.